hacer ciertas preguntas, ¿no? Como Ujú, escritor del infierno penal de los homosexuales en el franquismo, dos puntos, la ujú. colonia de Tefía. Fue en el 2022, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y mira, Espérate que lo mire. bueno, más o menos, que no fue hace 30 años, que no... No, 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 no. Vale. Esto, mira, la fecha, sí, 2022 está publicado. Pues, Guillermo, van a ser 6 7 preguntas que tengo aquí, que está Sí, preparando lo esta que quieras, mañana. no te Mira, preocupes. al respecto de la homosexualidad con Franco, Sí. como profesor de Derecho y escritor, me gustaría, y documentalista o investigador del asunto, me gustaría saber, fuera de lo que es el tema jurídico, Ujú, sino ya más bien policial, por qué ujú, unos eran detenidos y por qué otros no. O sea, es decir, ujú, existía ujú. mucha Sí, homosexualidad sí, en sí, el sí, tema de sí. la farándula, Sí, sí, Lola sí. Flores. Así ¿Por es. qué unos eran detenidos y otros no con Franco? Sí, mira, Gabriel, yo creo que, claro, al que pueda escuchar este diálogo, ¿no? O al que pueda leerlo, que habría que explicarle previamente cómo funcionó, ¿no? La represión. Es decir, había dos vías. Una era la vía del delito y esa fue anterior a la aparición de la ley de 1954 que introduce el estado peligroso de homosexualidad en la ley de vagos y maleantes. En la ley de vagos y maleantes hay que recordar que es una ley republicana que la aprueba un maestro de los penalistas, Ajá. que era Jiménez de Asúa, con Funes, que era otro Ya catedrático penal de en Murcia, el 33, si no me equivoco, en el ¿no? 33, en el Claro, 33 pero ellos... no estaba el delito por No, no, homosexualidad. pero te explico. Entonces, ellos estaban pensando en algo mejor que el derecho penal. ¿Para qué? No, claro, no pensaban en homosexuales, pensaban en mendigos, en prostitutas, Ajá. en vagos, y entonces ellos querían crear centros educativos, incluso colonias agrícolas, que era el origen, pero colonias agrícolas pues para enseñarle a labrar, a cuidar plantas, en fin, Sí, a encontrar un trabajo igual que las prostitutas. Es como decir, había una, reinserción, ¿no? Como reinserción. claro, era una visión también muy moralista de socialistas utópicos que creían que en algún momento iba a haber algo superior al derecho penal, ¿no? Que era la educación, la cultura, el trabajo. Bien, esa fue la ley de vago y maleante. Entonces, el estado de peligrosidad, de homosexualidad, unido a todos los estados peligrosos que ya existían con la ley de vagos y maleantes, que era, por ejemplo, personas inclinadas a la comisión del delito, eso es un estado peligroso. Sí, Pues esto se produce en el año 54. reincidentes de pequeño hurto y O robo, ¿no? reincidentes, había un montón, ¿no? De estados peligrosos. No, evidentemente en el 33 no existía todavía el de homosexualidad, pero sí a veces yo me he encontrado expedientes de prostitutas que en realidad no eran prostitutas, eran lesbianas, Ajá. pero que aparecían, ya aparecían antes del año 54, ¿sabes? Los años 40, ya aparecían como personas inclinadas a la comisión del delito y en realidad lo que estaban castigando eran actos de homosexualidad. Eso Vale, antes pero ya te digo, de realmente, la aparición de la ley del 54. de Pero es que acuerdo. previamente a eso existió el delito de escándalo público. Ajá. Claro, el delito de escándalo público era el que ofendiere el pudor o las buenas costumbres con actos de grave escándalo o trascendencia social. Es decir, Y inmoralidad, ¿no? eso es un problema de actos inmorales. Y evidentemente, antes de la aparición del estado peligroso del año 54, se castigaba al homosexual por el delito de escándalo público, por supuesto también a través de otros delitos donde hubiera, por ejemplo, relaciones con menores Sí. o abusos sexuales, pero vamos, el estado peligroso, Claro, es porque la decir, pederastia no estaba penada, sino sí, la como abuso homosexual sexual, es decir, no había un tipo de específico, menores, sino pero, era pero el un... delito de abuso sexual, claro, incluía todas aquellas relaciones que tenían que ver Ah, con bien, menores de edad, bien, bien, bien. ¿sabes? Entonces, claro, hubo una persecución a través del estado peligroso y también habría que aclararle cuál es la diferencia entre el estado peligroso y el delito. Claro, el estado peligroso, es decir, una cosa es la peligrosidad del autor y otra cosa es la culpabilidad por el hecho.
Claro, en efectivamente. el escándalo público es verdad que también se castigaban hechos como ser homosexual, pero normalmente se exigían actos de grave escándalo. Pero claro, eso se interpretó a veces como el que los homosexuales estuvieran en un hotel o en su propia casa, si una vecina oía ruidos y los denunciaba, pues claro, considerar que eran hechos de grave escándalo o trascendencia pública cuando lo habían hecho en su propia cama de su propia casa, ¿no? Era ridículo, pero efectivamente se le persiguió también por eso, porque se entendía que cuando realizaban ese acto afectaban a la moral sexual colectiva. Y Ahí entonces estamos hablando ya de la ampliación del 54. no. Todavía Te en el estoy treinta y hablando. tres. No. Mira, yo creo, claro, es que puede ser un lío, vamos a ver. En el 54 es cuando se crea el estado peligroso, ¿no? Vale, Y entonces ya directamente se comienza a sancionar el hecho de ser homosexual. No hace falta un acto vale. posterior, ¿Cómo se ¿vale? llamaba, cómo se nombraba ese delito? Como No, el estado disidencia, peligroso de homosexualidad no era delito. O sea, con la ley del 54 lo que se crea es un estado peligroso, sí. como era un estado peligroso la prostitución, como era la vagancia, la mendicidad o como tú dices, la ¿Y, reincidencia. y cómo se Por, nombraba Guillermo en una sentencia? ¿Disidencia sexual o...? no, se decía, por ejemplo, este sujeto está inmerso en el artículo 2 del apartado segundo del artículo 2 de la ley del 54 que reforma la ley de vagos y maleantes de 1933, ¿no? Y entonces Ajá. la forma en la que los jueces, claro, era, tú imagínate, cada juez utilizaba una terminología, pero normalmente los calificaban como pederastas. Entonces, condenaban a los pederastas pasivos, no a los Vale, pederasta activos, que eso pasivo, sí. es otra cosa que tendríamos que ver. He Es escuchado decir, ese término, sí. sí, o sea, es que, fíjate, pero eso viene de los forenses, o sea, Ajá. que era muy importante, y en Tefía es curioso, pero en Tefía, por ejemplo, en Andalucía, era raro encontrar un informe forense. No es que no lo hubiera, es que no aparecen en los Es expedientes. que en Tefía no había informe forense, esos venían de Las Palmas, venían aquí ya de la prisión de Las Palmas con el informe Sí, forense. claro, pero vamos, que el informe era para ingresarlo en Tefía. Efectivamente. Entonces, claro, esos informes forenses, si los lees, verás cómo hablan de pederasta pasivo. Sí, Eso lo cierto. decía. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era el pederasta pasivo es el que hacía el papel de mujer en la relación sexual, Vale. que entendían ellos que era pasivo. Y fíjate, y los casos de pederastia activa normalmente no los condenaban. Ajá. Claro, y eso tiene que ver con tu primera pregunta, ¿por qué algunos los detenían y otros no? Porque yo creo que cuando había alguien de buena familia, que tenía relaciones, que conocía al juez, Ajá. que conocía a la audiencia, por ejemplo, a alguien de la Audiencia Territorial de Madrid, que era la que tenía una especie de casación sobre estos casos, date cuenta que abogados, la mayoría de ellos no tenían, porque eran gente muy humilde. Sí. Ahora, cuando había alguien famoso o el hijo de buena familia, que podía pagar un abogado, tenían abogados y después recurrían. Era la condena, Guillermo, que sería de 1 a 3 años, ¿no? Era más o menos, ¿no? No, mira, eso variaba. Es decir, por eso te decía que es complejo si no se le explica un poco a la gente que en el Código Penal estaba el escándalo público, Sí. ¿sabes? Y otra cosa es, si quieren nos centramos en esto para no confundirnos, la ley del 54, que Sí. cuando crea ya el estado peligroso, ¿no? Entonces, mira, depende. Es decir, en principio podía ser de 2 a 5 años. Ajá. Es verdad que normalmente eran de 2 años. Ajá. Pero claro, eran tres medidas de seguridad automáticas. Una, la privación de libertad, que fue una privación de libertad en prisiones comunes, en colonias agrícolas, pero también en campos de concentración. Yo tengo contabilizado, por ejemplo, en Anclares de Oca, Miranda de Ebro, hubo homosexuales. Ajá. Entonces, se le imponía, normalmente era eso, ¿no? Unos 2 años de privación de libertad. Hay jueces que eran más condescendientes y aplicaban medidas de seguridad menores, ¿no? A veces de 1 año, pero lo normal eran 2 años, pero una vez que cumplían los 2 años de privación de libertad, entonces se les desterraba del lugar donde ellos vivían habitualmente. Sí, cierto. Si era de Las Palmas, pues de Las Palmas, si era de Barcelona, de Barcelona, si era de Sevilla, de Sevilla. Que sería como, entonces, como una orden de alejamiento de su lugar de origen. Eso es, que le llamaban destierro durante normalmente también 2 años. Ajá. Y cuando cumplían los 2 años de destierro, que es curioso porque
hay cartas de los homosexuales reclamando al tribunal que ellos cuidaban a sus madres y que ya eran mayores y le pedía que no los desterraran, o sea, que cumplir los 2 años de privación de libertad, pero que luego no los desterraran, y normalmente los desterraron a todos. Pero cuando cumplían el destierro, entonces había una tercera medida, y la tercera medida era que se nombraban delegados del gobierno, teóricamente con la intención de buscarle trabajo al homosexual, pero era lo contrario. Es decir, estas personas seguían al homosexual y cuando entraba en una tienda, en un comercio, pues para buscar trabajo, estos delegados le avisaban al propietario señalaban, de que aquel hombre había sido condenado por pederastia pasiva. O sea, imagínate, ya te digo, lo que habían hecho era ser homosexuales, no habían cometido nada, ningún acto, ninguna relación, ni un abrazo, nada. Claro, no, sí. Aquí en ningún momento, vamos, estamos poniendo en tela de juicio la persecución que hubo y la represión, pues vamos, por el hecho de ser homosexual, sino quizá el trato que, por ejemplo, instituciones penitenciarias, no el estamento judicial y policial, se facilitó a esos internos, ¿no? Relacionado con el tema de la dictadura, yo me he estado más o menos documentando y me gustaría saber si va inherente a lo que sería el fascismo o, por ejemplo, en Estados Unidos vi un dato el otro día que en los 70 no podían bailar 2 hombres juntos bajo pena, ¿no? Y que en la dictadura comunista o socialista de Cuba también había campos de concentración en exclusivo de incluso ejecuciones, por lo visto. No sé. Sí. Mira, yo, claro, no te puedo decir hoy día, ¿no? Porque no soy especialista en eso, pero sí en lo que estudié, te he dicho antes que tenía un libro anterior, ¿no?, que publicó el Ministerio de Justicia sobre el estado peligroso de homosexualidad, y ahí demostraba cómo, claro, tanto el nazismo, ¿no?, que es un poquito el origen, sobre todo de la psiquiatría franquista española, Vallejo Nájera, o López Ibor, o Sarró, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí había, claro, hubo una represión brutal, pero no olvidemos que la sociedad democrática, sin llegar a encerrarlos en algunos casos, pero bueno, Oscar Wilde, acuérdate, la sociedad victoriana, que muere en prisión, ¿no?, por un acto de sodomía. Y no, la democracia también ha perseguido al homosexual. Vamos, es decir, el franquismo, es verdad que, vamos a ver, por ejemplo, el nazismo los castraba. El nazismo experimentó en Buchenwald con ellos, con un médico danés. Bueno, es que lo que no hiciese el nazismo... Claro, es decir, este médico danés, yo te digo, experimentaba con ellos y claro, la mayoría morían en esos experimentos, ¿no? Y claro, la diferencia, por ejemplo, Mussolini, fíjate esto que es curiosísimo, porque Mussolini no condenó nunca la homosexualidad, o sea, a través del derecho penal. Utilizó una ley de orden público, o sea, administrativa, para desterrarlo era una especie de colonia, de guetos, en islas del Adriático, pero ya no estaban encerrados, es decir, eran islas pequeñitas, y allí la gente que lo recuerda dice que veía a gente muy elegante, vestida de blanco, con sus sombreros, vivían en una colonia, no los condenó. Es más, yo tengo el acta o sea, Mussolini le encarga a varios catedráticos de derecho penal, fascistas, claro, que Gentile, que era uno de ellos, le encarga que redacten un delito de homosexualidad masculina. No te olvides de eso, porque es que expresamente nunca se ha condenado la homosexualidad femenina. Claro que se las perseguía, pero en los códigos penales lo que se perseguía era la homosexualidad masculina. Claro, en España no lo sé con la República, pero con Franco la prostitución en concreto era ilegal tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Sí, eso es. O sea que también había condenas por prostitución, entiendo, masculina, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo el único caso, ya te digo, al margen de que utilizaran vías para condenar a las prostitutas, o sea, a las lesbianas como prostitutas, ¿vale?, que sí he encontrado algunos expedientes que demuestran ese hecho. Solo he encontrado un caso de lesbianismo que fue en el año 1968, en Barcelona, en un bar de Barcelona,
donde una mujer iba vestida de hombre y entonces pues, la policía urbana la detuvo y reconoció, hay un informe forense donde reconoció ella, sí que le encantaban las mujeres, incluso que claro, pues que la cárcel era un lugar ideal para ella, Claro. pues para tener relaciones con mujeres, ¿no? Pero fíjate, solo un caso de lesbianismo, ¿no? No es que Ya, hubiera o no se persiguiera, sino ¿por que qué crees? no se quería reconocer, ¿no? Por Claro, porque era ejemplo. mujer, quizá estaba más tolerado que el de los hombres, que era más inmoral, ¿no? No lo Claro, sé. no, y sobre todo, fíjate, claro, pero fíjate o sea, la idea era, es decir, la homosexualidad perjudicaba a la perpetuación de familias cristianas, como en el nazismo era Sí. la perpetuación de la raza aria, ¿no? Bueno, hago un inciso ahí, Guillermo. Sí, sí. Entonces, en las dictaduras socialistas, ¿qué razón tenían? Igual, bueno, pues porque no creaba hombres capacitados para la lucha. Ah, de ¿Sabes? acuerdo. Es decir, que siempre Vale, ahí siempre, claro, la mujer no, porque la mujer podía reproducir. efectivamente. O sea, daba igual que reprodujera a un comunista, ¿sabes? A un stalinista, que a un ario, que Sí, a sí, sí, sí. un cristiano, ¿no? O sea, Bueno, realmente al final el fascismo y comunismo vienen prácticamente de la misma base, ¿no? Es simplemente que con el tiempo, sí, no, yo diría más que el comunismo el estalinismo, el ¿no? stalinismo, sí, Evidentemente, ¿no? Entonces, claro, todos han ido sancionando al homosexual porque no era un hombre útil ni para la guerra ni para reproducirse, ¿eh? Y esa ha sido una constante histórica, pero también en democracia, ¿no? Hasta los años 70 no, la Organización Mundial de la Salud no dejó de reconocer que aquello era una una enfermedad. enfermedad. Sí. Mire, ciñéndolo, profesor Guillermo, a los casos, como estás hablando de este caso de lesbianismo, con el tema de Tefía, me gustaría saber si aparte del testimonio de Octavio García Hernández, encontraste, perdón, más testimonios de torturas bueno, torturas, sobre todo No, torturas. mira, no, mi trabajo en realidad consistió, yo soy catedrático de Derecho Penal, ¿sabes? Entonces, yo lo que hice fue, como en el caso de Tefía, en los demás archivos, salvo en Valencia, que han desaparecido todos los expedientes del 54 al 70, yo lo que hacía era recoger los expedientes que pude localizar, que era prácticamente todo, ya te digo, salvo Valencia. Claro, que serían Y claro, policiales, entiendo, ¿no? no, era el expediente completo. Ah, Es bien, decir, bien, bien. claro, el expediente completo consistía normalmente en el escrito de calificaciones del fiscal, el informe de la policía urbana, de la Dirección General, ¿no? De Policía, de la Guardia Civil, Ajá. el informe alguna vez de algún sacerdote, en el tema de la homosexualidad generalmente amparándolos, protegiéndolos, ¿no? Diciendo, no, por ejemplo, decían, no, yo sé que este señor tiene novia o quiere casarse o vive con sus padres, ¿no? Es decir, el informe de la Iglesia normalmente en estos Increíble. casos era siempre positivo, intentando defender a lo homosexual, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo que he hecho es analizar los expedientes, no he hecho ninguna labor de ver si alguno de estas víctimas de este centro vivía, de este centro o de cualquier otro Es que, centro, Guillermo, ¿sabes? De prisiones comunes. profesor, en el caso de Octavio, por ejemplo, que es por lo que he podido, bueno, más que investigar, yo no soy investigador, documentarme, es el único caso en el que ha concedido una entrevista y ha hecho declaraciones públicamente. Pero en su ficha policial de la policía, cuando es enviado a Tefía o a Las Palmas primero, consta que tiene antecedentes penales por robo, polizonaje y escándalo público. Sí, Entonces, es que fíjate, Gabriel, eso era normal. Es decir, date cuenta que normalmente cuando se aplicaba el estado peligroso, muchas de estas personas a las que se aplicaba el estado peligroso habían sido denunciados por el delito de escándalo público o por otros delitos comunes. O sea que era como un cúmulo de claro, delitos y al ser... concurso, sí, perdona.
Sí, dime. No, que para un mortal que no sea catedrático de Sí, Derecho, sí, sería un poco como una concatenación de pequeños delitos que al final determina que el hecho de ser homosexual sea condenado a una colonia agrícola en exclusión de sí. otros presos. Claro, era muy sencillo. Mira, por ejemplo, imagínate una de las clásicas escenas, ¿te acuerdas? Que lo hacían en los cines. Sí, Cuando sí, estaban sexo. en los cines y se Ajá, masturbaban, ¿no? O le sí, pagaban a menores pues, para que le sí. hiciera una felación. Bueno, claro, eso era un delito. Ujú, Eso no era un estado peligroso que incorporara la ley del 54. Eso sí, era un delito que existía, que siempre ha existido en el Código Penal. ajá, Es lo que te quería decir antes, que el 54 lo que introduce es un estado de peligrosidad. Entonces, claro, cuando estas personas eran denunciadas por el delito de escándalo público, o imagínate, por el delito de hurto o de vagancia, esa reincidencia, normalmente, claro, si veían que era manerado por la forma de moverse, de hablar, de gesticular, entonces inmediatamente enviaban un informe al juzgado de vagos y maleantes diciendo, este señor que ha cometido un delito de hurto, un escándalo público, ha sido encontrado en el cine haciendo en tal postura. sí, Bueno, inmediatamente enviaban el informe al juzgado de vagos y maleantes que automáticamente decía, bueno, pues vamos a analizar si es un homosexual. ya, Entonces, ya el juzgado de vagos y maleantes lo que lo condenaba es por ser homosexual. El efectivamente. Ujú, delito, los delitos anteriores se castigaban con las penas de esos delitos respectivas y en paralelo, es decir, se castigaba por el delito de hurto, imagínate, por el delito de escándalo público, que era otro delito contra la moral sexual colectiva, y luego por el estado peligroso de homosexual por el hecho de ser homosexual. O sea, que de eran tres acuerdo, sanciones, se podían clarísimo. imponer tres sanciones o cuatro si había más infracciones por el delito. Un poco como hoy, ¿no? Hoy con pues algún delito como por ejemplo la violación, que tiene una pena muy O alta, sea, o la agresión perdona, sexual. perdona Sí. que te interrumpa para No, sí. recapitular un poco en mi Sí, mente sí, en mi mente de ciudadano normal. Por vale. ejemplo, podía darse la casualidad de Sí, que sí. esos delitos, por ejemplo, que tuviera antecedentes penales por robo y todavía no estuviera condenado por ello, sino a la espera de juicio, quizá, lo que fuera. Ujú, Y ujú, al ser detenido por esa homosexualidad, ujú. la condena en una colonia fuera mayor, no solo por la de homosexualidad, sino sumada a No, la que ya no, no, traía. no, no. O sea, las No, fíjate, condenas te por explico. Es decir, homosexualidad eran por homosexualidad, ¿no? por homosexualidad, Vale, ¿sabes? vale, vale. Es decir, una persona, imagínate, había cometido un hurto, un robo o un escándalo público y entonces se le aplicaba el delito de robo o el delito de escándalo público o podía estar procesada, como tú dices, todavía sin haber condena. Pero claro, cuanto ese hombre testificaba, lo llamaban a declarar y veían que era manerado, que hacía gestos, ¿no? Sí, Inmediatamente ellos enviaban un informe un a forense, la... un informe forense. Claro, piensa que la mayor parte de las denuncias llegaban por esa vía, es decir, porque tenían otros delitos y entonces le decían, y creemos que además es homosexual. Pero la mayoría de las denuncias no venía de la policía, Vale. venían de los vecinos. Guillermo, te Y voy de a... los serenos, ¿no te acuerdas Sí, sí, lo sereno. el sereno? Claro, el sereno es el que tenía un poco el control del barrio, ¿no? Claro, era Y, el testigo y nocturno de claro, todas las eso es. inmoralidades, de todas las Y entonces, inmoralidades. claro, entonces él sabía quién había subido, quién había bajado, Claro, si se habían dado un beso en la calle, si no. era Entonces, Sereno informadores, denuncia. Y otra cosa, informadores, y las mujeres, claro, y las mujeres de estos, claro, había mucha estafa ahí, porque claro, esto para librarse, ¿no? Del castigo, a veces, claro, contraían matrimonio, y ya te digo, y claro, a veces la mujer ya cansada de ver cómo entraban en casa, salían de casa, su marido sí, con otra persona, entiendo. con otro hombre, pues a veces era la propia mujer la que denunciaba. Hay algún caso de alguna madre que ha denunciado, pero lo normal eran los vecinos, Ya. porque la policía lo que recogía era, según los rumores vecinales, Bueno, ¿sabes? Así llegaba esa denuncia, pero por el estado peligroso. Es decir, una cosa era el estado peligroso, con la que te acuerdas, se aplicaba la privación de libertad hasta sí, 2 años, por ejemplo, el destierro, la libertad vigilada, el que los delegados del sí. gobierno no persiguieran, Y- pero al margen, si ujú. había cometido delitos, se le sancionaba por cada uno de los delitos
ellos hubieran cometido, ¿no? Por ejemplo, si ¿Y lo la hubieran pena, encontrado. se ejecutaba en la colonia penitenciaria o luego se les enviaba a una prisión? No, Porque mira, creo que Franco una cosa, mira, separó los homosexuales de sí, heterosexuales en las prisiones, ¿no? sí, por eso te decía al principio, hay que distinguir, la pena se aplica solo por delitos, ¿vale? A los homosexuales, por la ley del 54, no se les aplicaban penas, sino medidas de seguridad. Ajá. Para un ciudadano normal es lo mismo, porque las medidas de seguridad Privación de libertad. eran privativas de libertad y también las cumplían en las cárceles y también las cumplían en colonias agrícolas. Es decir, claro, normalmente un delincuente no iba a una colonia agrícola, eso sí es verdad. Vale, Pero sí, y un claro, él iba a una prisión homosexual, común. iba a una prisión común. Sí, 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 Pero claro. Franco no separó homosexuales de heterosexuales en No, las no, no, prisiones. no, que va, que va, que va. Lo cumplían en prisiones comunes, Ajá, que es donde más problemas hubo, claro, claro, me porque imagino. porque los comunes lo utilizaban como mujeres, claro, Me imagino. en los centros. Date cuenta que no había, es decir, que esa estructura que se monta en la República de centros de trabajo, de educación, Se vamos, esta desvirtúa. idea, ¿no? Que era Se esta, desvirtúa. eso en la propia República, eso fue en el 33, en el 34 gana la derecha en la República y ya comienza a utilizar esos centros, por ejemplo, en la persecución de la disidencia política. Claro, a continuación es cuando Franco se encuentra con una estructura que lo único que tiene que hacer es, claro, pues desviarse un poco de aquella finalidad inicial que nunca se cumplió, que era la de reeducar. Y entonces, bueno, ya eran centros en los que él podía mantener a gente que consideraba peligrosa, ¿sabes? Por eso te decía antes, la pena se aplica por el delito, por el hecho cometido. Con la medida de seguridad lo que se pretende es que el sujeto no sea homosexual, por eso se aplicaron las terapias. Ya. Cuando ellos aplicaron terapia, que yo la única terapia aversiva que he descubierto, a pesar de lo que se diga en internet, en eso como en todo, ya sabes tú que hay una cantidad de informaciones falsas Ya. que no se basa en ningún solo expediente, ¿no? Sí, Yo lo que sí he descubierto es que las terapias aversivas no se aplicaron ni en prisiones ni en las colonias agrícolas, eso no ocurrió. O sea, digan lo que digan, eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que pagándolo los padres, por ejemplo, Sabater Tomás, que era el juez de vago y manente de Barcelona, lo que sustituía era el cumplimiento de la sanción privativa de libertad en una prisión por el Instituto Frenopático de Barcelona, que es donde, pagándolo los padres del homosexual, porque piensa que los padres pensaban que era un enfermo y el propio homosexual creía que era un enfermo. Entonces se sometían a los tratamientos que había en aquella época, pues para curarlos. Guillermo, profesor, Sí. ¿qué opinión personal, si me la quieres dar, puedes llegar a tener de un profesional que se dedique al derecho, un juez, que aplicase eso? O sea, era por cuestiones religiosas, estaba el estamento Pues mira, judicial. es muy complicado, es muy complicado, ¿no? Porque piensa que, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, el nacimiento del derecho penal internacional se basó, entre otras, en condenar a jueces que aplicaron la ley vigente. Bueno, es que Claro, realmente Hitler llegó al poder porque tomó el estamento judicial. O sea, claro, por eso te digo ese fue que son la leyes. clave, esa fue la clave. Claro, entonces esa es la cuestión, yo creo que el ABC no del derecho penal, sino del mundo del derecho, ¿no? Claro. Es decir, cuando nuestros códigos penales imponen a los jueces aplicar la ley aunque sea injusta, es decir, hoy día lo que dice el Código Penal es que el juez tiene que aplicar la ley, aunque considere que es injusta, lo único que puede hacer es emitir un informe al gobierno solicitando el indulto, por ejemplo, o una reforma del tipo penal, pero tiene que aplicarlo. Entonces es muy complicado, es decir, yo que he cuestionado y he criticado a algunos jueces, yo creo que en ese mundo de la persecución del homosexual hubo de todo. Había jueces que aplicaban el mínimo de la sanción y que eran, no te diría condescendientes, pero que aplicaron lo mínimo de lo mínimo. Había otros que no, había otros que consideraron que su objetivo era la persecución de la homosexualidad porque era la cuna de la corrupción, el caso concreto de Fernando Sabater, de Sabater Tomás en Barcelona. O sea que podríamos decir que no era una cuestión de fascismo, sino más una cuestión católica, casi Sí, es que
Pero sin embargo, la Iglesia, Bastante sin fuerte. embargo, la Iglesia Católica, por otro lado, como que intentaba apoyar de alguna manera. No, sí, en los expedientes, todos los informes que hay de curas, de sacerdotes, fueron siempre con el intento de ayudar al homosexual, a veces pues incluso diciendo lo que no era, ¿no? Que ellos conocían, que tenía una novia estable, que iba a contraer Ajá. matrimonio para demostrar que era heterosexual, ¿no? Pues es un dato No, bastante la curioso, la verdad. persecución de la Iglesia es verdad que, claro, date cuenta que en el franquismo hay una depuración de la judicatura republicana y, claro, pues los jueces tenían unas características especiales para formar parte de determinados tribunales, tenían que tener familia numerosa, Ajá. en fin, y Sí, tener, ¿sabes? católicos. Un sesgo, tener que ser, eran todos católicos, claro. Bueno, católicos. Bueno, Eran extremadamente católicos, sí, por decirlo de alguna manera. podríamos decirle un Entonces, claro, adoctrinamiento sí, católico, entonces ya. ese perfil claro que existía, ¿no? Pero te digo, dentro de eso, pues igual que había curas, que la mayoría que favorecieron al homosexual, pues también hubo jueces que intentaron aplicarle el mínimo de lo mínimo. Y yo creo que no se puede ser muy duro en la crítica en aquella época de aquellas personas. De la Iglesia. Ahora, había otros que solo leer el contenido de la sentencia, Claro. que prácticamente humillaban ya a la persona, Ajá. ¿no? Por el hecho de ser homosexual. Profesor. Hay de todo. Por ejemplo, José Garralda, uno de los jueces del juzgado de Babo y Maleante de Las Palmas, que lo enviaba a Tefía, ese era uno de los más duros, ¿sabes? Con Sabater Tomás de Barcelona, Garralda fue uno de los más duros que hubo, sí. Profesor, pero había otros que no, ¿sabes? Que intentaban aplicar lo mínimo, lo que pasa es que tenían que aplicar, claro, la ley. Pero bueno, se nota, cuando lees la sentencia, se nota el que intentaba comprender que, bueno, y había jueces, por ejemplo, Quintano Ripollet, el que fue miembro del Tribunal Supremo, que aquel hombre fue pionero, fue uno de los primeros que dijo en los años ya 60 que si la relación era entre adultos y privada, que el derecho penal no tenía por qué intervenir, ¿no? Pero había otros, también en el Supremo, Vivas Marsal, que decía en los años 80 que la homosexualidad era un pecado contra el Espíritu Santo. O sea, fíjate, en el mismo Tribunal Supremo, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Increíble. Y, profesor, o sea, había de todo. Esto se ha juzgado actualmente con el tema de la memoria histórica, abusos en... No, es que ese es un problema, porque la ley de memoria, la ley de memoria democrática, pues no recoge el problema de los juzgados de vagos y maleantes. Pero sin embargo sí ha habido, por ejemplo, Octavio García fue indemnizado con 12.000 euros por estar... Sí, pero eso no por la ley, sino porque hubo un acuerdo, ¿sabes? En una de las reformas que se hizo, pues hubo un acuerdo de indemnizar a los que en aquella época se conocían como víctimas, Ajá. no solo de juzgados de vagos y maleantes, sino de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Vale. Acuérdate que la ley de vagos y maleantes era del 54 al 70, ajá, pero en el año 70 se reforma, o sea, se elimina la ley de vagos y maleantes y surge la ley de peligrosidad y rehabilitación social del 70 al 80. Uh-huh. Es verdad ya que con el inicio de la democracia se deja de perseguir por la vía de peligrosidad, aunque se sigue persiguiendo por el delito de escándalo público. No te olvides de eso. O sea, que prácticamente hasta hay sentencias, yo creo que hasta el 80 y tantos. Bueno, en el 88 desaparece el delito de escándalo público, en 1988. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Se podría haber juzgado? O sea, una persona, por ejemplo, Octavio, podía haber denunciado una cosa que ocurrió hace 50 años. Bueno, vamos a ver. Solo aquellos que sean delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas. Claro, la tortura es en todo momento, imprescriptible. En todo momento claro, está hablando de torturas. Pero claro, por eso, más bien que de torturas, en realidad ellos se quejan de un trato degradante. Bueno, él habla de torturas en entrevistas que he escuchado. Que sí, visto, ya tiene no varias... conozco el caso, ¿sabes? Exactamente, pero claro, la tortura, vamos a ver,
¿sabes? En aquella época el delito de tortura no existía. El delito de tortura se incorporó al Código Penal en 1974. No, perdón, 1978. Se incorpora el delito de tortura. Claro, antes había otras cosas, ¿no? Esto es como en Nuremberg, ¿no? No, me refiero, quizá no me he expresado bien, profesor. Sí. Digo, si actualmente, por ejemplo, en el año 2000, hace 20 años, un afectado por torturas, habiendo sido interno de una colonia penitenciaria, ¿podría haber denunciado a su torturador? Se puede denunciar. Date cuenta que la tortura es un delito imprescriptible. Al ser imprescriptible, cualquier persona que la haya sufrido, ahora se está abriendo el camino, creo que ya se han admitido, ¿no?, por la Fiscalía, 2 casos de tortura. Sí, a la policía, tortura, ¿no? Al policía armada, policía. Creo. Bueno, pues eso significa, claro, es que ahora mismo todos los tratados internacionales mantienen la misma tesis, es decir, mantienen que incluso estando en peligro la democracia, no se puede torturar y que es un delito imprescriptible. Y profesor, buceando, si es así se puede denunciar. Buceando en todos esos expedientes, en alguna ocasión le consta de alguna condena, alguna denuncia, algún funcionario del cuerpo de prisiones en concreto. No, lo que hay son quejas en escrito. Es lo único que he visto yo también. Sí, no hay ninguna condena a ningún funcionario, no. Y la queja era más bien por el desprecio que se sufría dentro de la colonia, por vejaciones tanto de otros presos, como que piensa que por ejemplo los presos políticos en las prisiones comunes no querían ninguna relación con el homosexual porque normalmente creían que era un confidente policial. Ajá. Entonces no querían tener relaciones. Bueno, hay quejas, eso sí, pero nunca, yo te digo, hemos encontrado casos en los que eso que me estás diciendo de tortura, claro, bueno, pues posiblemente, claro, no, pero vale. en cualquier lugar, ¿no? Puede ocurrir. Te voy a poner en un pequeño compromiso que si quieres lo aceptas o no, Guillermo, profesor. Por ejemplo, tenemos el caso de Tefía, ¿no? En 12 años pasaron entre 300 y 350 presos en esos 12 años. Y según los datos, tan solo 20 por delitos de homosexualidad de esos 300-350. Y me llama la atención porque es un 6%, ¿no? De esos 350, tan solo hay un caso de Octavio García, que fue el que ha denunciado verbalmente y ha sido apoyado de una manera brutal, bueno, pues por políticos, periodistas e incluso escritores. Y ahora, claro, yo cuando ya he recabado toda esta información, como ciudadano, y quizá poniéndole un componente de investigador del CNI, ¿no?, habiendo estado en el CNI, y habiendo tomado siempre todos los casos en los que has trabajado como no determinantes hasta una investigación. O sea, no voy a dar credibilidad a algo a una información que me dan para que... Es lo mínimo, ¿no? En una investigación, claro. Efectivamente. Entonces me surgió la duda. Digo, vaya, estoy deseando preguntárselo al profesor. No, mira, yo lo que pienso es que es verdad, mira, el problema es que, claro, no conocemos más testimonios, ¿no? Yo tampoco soy experto, como te he dicho, en esa labor más de periodismo, ¿no? De llamar a la persona. Claro, pero no mira, sé si están vivos, no sé por la edad que tienen. Profesor. Si han querido, mucha gente no ha querido salir del armario, no ha querido que se conozca. Bueno, pero ahora hay mucho procedimientos, ¿sabes? Ahora hay un apoyo. No sabemos exactamente, vamos, la situación de la prisión en España era la que era, de presos comunes, de políticos, de sociales. Era una época convulsa. Claro, pero por ejemplo... y en el tema de la homosexualidad, claro, lo que sí sabemos, porque en los expedientes aparece, era que, claro, el trato de los funcionarios era vejatorio, era despectivo. Pero porque, claro, nosotros tenemos los ¿sabes? Le llamaban la culona. Sí, pero me viene, profesor, me viene una analogía curiosa y sobre todo con el tema de la sensibilización que hay actualmente ante ciertos temas y la poca sensibilización que hay ante otros. Simplemente creo que muchas veces va en función de los medios de comunicación
del color. Bueno, también del Del color, color con el que efectivamente. se mira, ¿no? Efectivamente, sí, un prisma, Sí, ¿no? Y las sí, gafas con sí. el que se mira. Si cogiéramos los dos casos, o sea, cogemos los dos casos actualmente y cambiamos ¿Pero a cuál te refieres? pues el caso de Tefía, los 350 Sí, internos en 12 sí. años Ujú, y que solo una persona ha denunciado verbalmente ujú, ujú, torturas, ujú, vamos a torturas. ujú, ujú, Y nos viene un caso ahora mismo, por ejemplo, de un centro de menores donde hay, quitamos de en medio la tipología de delito. Vamos a quitar la tipología, porque es que como en aquella época eso era delito, pues ujú, bueno, ahora los delitos de ahora. 350 menores en un centro de menores ujú, que se ujú, están rehabilitando. ujú, 12 años abiertos, 300 menores, 350 ujú, menores y ujú, solo ujú, uno verbaliza unas torturas. ujú, Yo creo, bajo mi punto de ujú. vista, que el caso de manera mediática se trataría no como el centro de las torturas de menores, sino como Sí, que ya, ya, ya. como un caso aislado a Sí, investigar, ¿no? claro, yo como investigador y te reconozco que no solo he conocido la represión en Tefía, sino en los demás centros, prisiones comunes de la homosexualidad. La única diferencia Bueno, pues realmente que... Sí. la represión sería Mm. del estamento judicial No, 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 ante el no, de la reo. ley, no, no, pero perdona, Gabriel, O sea, de la ley. la ley, la Sí, date aplicación. cuenta que yo no me estoy refiriendo al delito, ¿no? A otros delitos que pudiera haber cometido, o si abusó de un menor, o Ajá. si cometió el delito de escándalo público. No, te digo que la diferencia entre Tefía y los demás centros donde estas personas cumplieron esas privaciones de libertad es por el hecho de ser, es decir, es lo que en derecho penal llamado derecho penal de autor, ¿no? Es Sí, decir, tú condenas a una persona porque es homosexual, no porque haya realizado un acto que ofendía a la vecina sí, o un beso en público, no, no, por el hecho de saber que es homosexual. Entonces, claro, ¿cómo se persiguió? Entonces, claro, el problema de Tefía y de los demás centros, no solo Tefía, ¿no? De los demás centros, pues fue que eran centros donde la persona no había cometido un delito, estaban allí por el hecho de ser homosexuales, de considerarlo la sociedad como enfermo y que había que reconvertir en sí, heterosexuales. eso es Esa es la innegable, historia. En un centro de, claro, en un centro de es corrección de innegable. menores, Pero de pues ahí, mira, hay de todo. Puede haber, no, pero me date refiero cuenta que, que en un centro de corrección ahora mismo podemos encontrar a menores que son realmente peligrosos, que pueden haber claro, cometido pero un hecho gravísimo, ten ¿no? en cuenta también, Mm, Guillermo, que yo no estoy hablando de mm, torturas únicamente homosexuales en Tefía. Estamos hablando ya. de que hay 330 presos más que son presos que han cometido delitos que no que no son de No, no, homosexualidad. no, 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 no. En Tefía lo único que había eran estados peligrosos. Quiero decir, que había gente, había homosexuales, había vagos, había mendigos, es Claro, decir, es que estamos pero hablando de que a lo torturas. mejor habían cometido algún delito, pero que estaban allí por ser peligrosos. Claro, pero que estamos Fíjate, hablando ¿no? de torturas a todos ellos. Aparte de los No, 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 homosexuales. eso no, quiero decir, eso no se ha demostrado ni... Claro, es lo que me dice, me hablas de una opinión que yo no, la verdad, lo siento, pero no he podido No, leerlo no, ni lo simplemente es conozco, que, pero que es la versión de una persona que a lo mejor lo ha sufrido, pero que evidentemente en ese sentido cuando tú dices, claro, es que, pues claro que en las prisiones, bueno, España ha sido condenada 15 veces, ¿no? Por no investigar la práctica de la tortura. Bueno, ya, pues mira, eso con el tema del pero norte, ¿no? sí, claro, claro. Entonces, bueno, pues vale. Y muchos de los casos el juez de la Audiencia Nacional era Marlaska, Ya, el ministro. O sea que, bueno, pero quiero decirte que, claro, es decir, esa posibilidad existe, eh, pero lo que yo no entiendo es que se le torturara por ser homosexual sistemáticamente. Igual que te he dicho antes que las terapias ya, aversivas, digan lo que digan, pero no se que aplicó jamás dentro de estos centros, no se aplicó. estás conmigo, Guillermo, que quizá Mm, actualmente un caso de 350 de un menor en un centro de menores ujú. se trataría de otra manera, Como un caso aislado, como un caso claro, aislado, ¿no? Vale. claro, 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 claro. ¿Has colaborado con Miguel Ángel del Arco en la realización de la serie La Noche de Tefía? No, 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 con la serie nada, nada que ver, no, no,
Guillermo, ninguna bueno, vinculación. como ya te he dicho, estoy grabando bajo tu autorización la Sí, sí, conversación. sí, sin problema. Vamos a publicar lo que tú consideres, con tu Sí, permiso, ¿vale? De todas las muy bien, respuestas. muy bien. Y te voy a hacer un pequeño resumen para mí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Para mí, y luego te voy a poner un pequeño aprieto, ¿vale? Y Sí, si quieres, pero mira, es que ya son las vale, 11:18. de acuerdo. Bueno, Dime. podríamos hacer una analogía actual, por ejemplo, con lo que antes se veía como normal y legal, que no Ujú. quiere decir que sea justo o injusto, Legítimo, sí, legítimo, sí, o ¿vale? justo, sí, 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 Con, sí. por ejemplo, con la ley de violencia de género en los juzgados de violencia contra la mujer actualmente, en el que el detenido puede ser detenido por el testimonio de una persona, ya sea hombre o mujer, pero por el Ujú. hecho de ser hombre heterosexual. Sí, yo creo, mira, que yo soy muy crítico con la nueva ley del sí es sí. Considero que hemos pasado de una situación en la que algunos jueces, no porque la ley lo permitiera, sino que algunos jueces han permitido la violencia machista, a otra situación en la que difícilmente veo agresión sexual, ¿no? Bueno, me En hechos refiero, como, por me, ejemplo, me el refiero, presidente de la Federación Española de Fútbol. sí, No veo en ningún momento una agresión sexual. ajá. Veo un acto propio de fútbol, de emotividad, bueno, pueden rebasar una línea que es la ley del deporte, y que un presidente de la federación pues no debería llevar a cabo un acto de ese tipo, pero agresión sexual en ningún caso. Entonces, pues sí, eso sería para otro tema, Gabriel, No, pero me porque eso tiene refiero, que ver con las medidas penales, claro, pero con la me prisión refiero a preventiva, la, con la retirada de custodia de hijos. sí, pero no, me Eh, refiero sí. a la esencia Mm, de la no existencia de un onus probandi, creo que se ya. llama así, ¿no? Bueno, Y en que, este caso que sería, ya te digo. me hace gracia porque sería como que antes, hace 60 años se detenía por ser hombre afeminado digamos, Mm. hombre homosexual y actualmente se detiene a un hombre por ser heterosexual. Con la misma... Bueno, eso, De... mire, Gabriel, eso, eso no te lo voy a reconocer, pero habría mucho que hablar. La verdad es que habría Vale, mucho que te lo hablar agradezco. sobre el contenido de la ley actual, Sí, y determinadas interpretaciones judiciales, ¿no? me ha encantado Y tu respuesta, Guillermo, y te agradezco enormemente que hayas sido no, tan Gabriel, pues lo que diplomático. necesites. Muy bien, Gabriel. Un Muchísimas abrazo. gracias. A Ha ti, sido de verdad un gusto, ¿eh? Me igual, ha el resuelto mío. muchas dudas. Un abrazo, hasta Adiós, buen luego. día.